ese momento fue como el ánimo de decirme, no es complejo y hay un cuidado sobre tu vida. Es algo extraño, algo como, ¿cómo te lo puedes decir? Como sobrenatural, como ni siquiera, a pesar de que no tenía amigos, a pesar de que no tenía relaciones, a pesar de que no tenía las herramientas ni el capital, había algo que me estaba dando una certeza de que iban a suceder cosas buenas. Supongamos que tú también eres 3. Yo sé que una herida muy recurrente del 3 es la comparación. Es decir, digamos, oye, tú deberías ser un poco más como tu hermano que es más obediente. Y si yo no conozco tu personalidad y eres mi amigo, puede ser que en algún momento te compare Y me hieres. y te hiero. Nuestra labor no es quejarnos de la generación que viene de atrás, sino es ver cómo siembras en esa generación. En el caso de educación hay mucho que sembrar. En el caso de entender por qué ellos no están aguantando. Porque aguantar no es una obligación, pero creo que si lo aterrizamos a nuestra realidad, sí tenemos que compartir con los demás. Sí tenemos algo que voltear a ver y decir, te voy a sembrar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de comenzar, por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Samuel Calleros. A Samuel lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @SamuelCalleros. Samuel es un maestro en marketing con 18 años de experiencia en ventas como director comercial. Se define como un emprendedor apasionado por la educación y obsesionado con el aprendizaje. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Ha liderado exitosamente la estrategia comercial, impactando a más de 300 escuelas en toda Latinoamérica y también colaborando en la fundación de más de 100 escuelas. Con amplia experiencia en el crecimiento acelerado de nuevas empresas, Samuel es un orgulloso padre de 4 hijos, teniendo claro junto con su esposa que solo en equipo se crece. Hoy con Samuel en este episodio de Lateral platiqué sobre cómo aplicar el eneagrama en la vida real, el modelo mental de aprender a aprender, el daño colateral del orgullo y la paternidad en la nueva realidad, entre muchos temas más. Episodio que la verdad tenía cocinándose desde hace tiempo. Y sí, hablamos de muchísimas cosas más, como negocios digitales, invertir en tus hijos, la responsabilidad que viene con el talento. La verdad, este es un episodio imperdible que te aseguro que vas a conectar tanto como yo. Te dejo con Samuel Calleros. Samuel, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a Lateral. Estoy contento, Mario. Después de cerca de un año te vuelvo a ver la cara y sé que te me estabas escondiendo, pero aquí estamos. Pues es que ya no te topan los cafés que nos topábamos, amigo. Ya hay que cambiar. ¿Y hay que cambiar de café o ponernos de acuerdo? Hay mejores cafés ya. Ahorita nos aventamos ese comercial si quieres. Oye, Sammy, pues te voy a decir Sammy porque la verdad es que me cuesta trabajo hablarte como la persona seria y formal que eres. Muchas preguntas que hacerte. Seguramente van a quedar algunas en el tintero, como dicen. Pero me gustaría saber de esto que me enteraba, porque hicimos bien la tarea. Ya sabes que la hacemos muy bien. Que eres sonámbulo y que inclusive hablas. Porque no todos los sonámbulos hablan. Era lo que yo sabía, ¿no? Que no tienes que hablar para ser sonámbulo. O sea, simplemente con que estés ahí medio despierto. Inclusive que hasta cantas tus propias conferencias y todo. Platícame de eso. Es algo bien curioso que pocas personas lo saben. Esas pocas personas son las que han compartido la cama. Se escucha raro, pero en el caso de mi esposa y algunos amigos que han viajado conmigo por temas de trabajo, me ha metido en muchos aprietos el tema. Te platico el caso del que fue cerca del 2016. Me toca viajar a una conferencia a Colombia y llevan a los mejores asesores del país. Y me toca con un asesor de Monterrey que nunca había visto en mi vida. Y ya, compartimos en la habitación, cada quien en su cama. Y cerca de las, ¿qué serán? De las 4 de la mañana me levanto
sonámbulo, agarro el teléfono y lo empiezo a grabar dormido. Pues se levanta el brother asustado, ¿qué está pasando? Y ya le tuve que explicarle, porque para esto en algunas ocasiones he tomado cierto medicamento para dormir profundo y no levantarme. Pues estaba asustado, ya fue la burla de todo el viaje, y de eso sacaron muchas cosas, pero así como lo mencionabas, me han pasado muchas veces conferencias que voy a dar, las empiezo a ver en la noche dormido y pues quien está compartiendo el cuarto conmigo asustados totalmente, imagínate. Mi esposa también, recién casados, me levanto y empiezo a pelearme con la almohada mientras ella duerme. Se ha preguntado que qué hizo o no, pero sí, así me han pasado muchas cosas y pues ya ahorita tengo un poco más de conciencia cuando pasa. Sé luego que me cae el 20 que estoy dormido y estoy al mismo tiempo con los ojos abiertos, gritando, hablando, lo que se tenga en la mente. Y ya sé un poco más cómo controlarme. En el caso de mi esposa, siguiendo consejos de mi mamá, empezó a saber cómo controlarme, cómo calmarme y pues ya básicamente es ponerme la mano en la espalda y llevarme a Como, tranquilo. ok. Y ya me quedo dormido. Pero si te levantas de la cama o tú te quedas sobre la cama hablando. Me puedo salir del cuarto, me puedo ir a la planta baja, o sea, puedo caminar y moverme en la casa dormido sin problema. Según el sueño que esté teniendo en ese momento, es lo que me toca hacer. Ha habido momentos bien, estoy seguro, aterradores para gente que ha estado conmigo, en el caso de mi mamá, que me levanto un día y estoy parado en la cama y estoy gritando y estoy en una posición como pues sí, como la defensiva. Y mi mamá entra y se asusta y pues después caigo en cuenta que estaba soñando que iba en una balsa cazando cocodrilos. ¿Cómo Y crees? sí, así gritando yo, y pues sí, ha sido algo curioso, pero yo creo que en esta etapa de mi vida ya es algo bien dominado, o sea, ya no me pasa como antes que no sabía ni qué estaba sucediendo. Y eso viene como mucho de tema de estados de estrés o de días de Sí, ese estilo. tiene que ver mucho, yo creo, con mi personalidad que tiendo a sobrepensar demasiado y eso me ha llevado a tener, pues, pues sí, mucha inquietud en el sueño y siempre he batallado para el tema del sueño. Mis ciclos siempre se interrumpen con este tipo de sueños, que hay especialistas que dicen que si tú sueñas de esta forma es que estás alcanzando un grado profundo de sueño. Entonces, pues quién sabe si sea bueno o malo, pero fuera de la experiencia que te platicaba donde me hacían burla y todo, pues nunca me ha afectado hasta el día de hoy. Ok. Oye, Sammy, pues eres de esas personas que para mí, digo, además de que nos conocemos personalmente y que te puedo considerar un buen amigo, en todas estas charlas largas y profundas que muchas veces hemos tenido, siento yo que eres de esas personas que han tenido muchas vidas en una. Y me gustaría que me platicaras de tu experiencia en Canadá. ¿Cómo fue para ti? Pues prácticamente, ¿cuál fue el detonante que te hizo estar allá? Fue una etapa que, siéndote muy honesto, fue una etapa ciertamente crítica porque había un punto de quiebre en Samuel en esa temporada. Tenía 19 años y mis pasos no habían sido los mejores que un joven a los 19 años debería de tomar. Y empiezo a tomar malas decisiones, principalmente amistades con las que convivía en el día a día. Y estas amistades pues me empiezan a involucrar en problemas fuertes. Y uno de ellos fue que prácticamente está siendo amenazado de muerte en el que fue 2000, no recuerdo el año exacto, pero yo tenía 19 años. Y llega un punto donde empiezo a saber que en cualquier momento me podían matar. Y hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Las cosas están así. Y la verdad es que O sea, le cuentas todo. todo. Y mi Cosas mamá, cosas donde tú estabas y cómo te sentías. la verdad de amistades que ella conocía que no sabía cómo llevaban sus vidas. Y en el momento que le empiezo a platicar, ella me dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, me voy a ir. ¿A dónde? Y justo en este momento que me hace la pregunta, recuerdo una película que no tengo el nombre a la mano ahorita, que salía el equipo de los Raptors.
si no me equivoco eran los Raptors. Y ahí me suena Toronto. Y empiezo a investigar y digo, no, pues me voy a ir a Toronto. No sabía absolutamente nada de la ciudad, no sabía las complejidades, no sabía dónde estaba ubicado, nada. Pero empiezo a buscar y le digo, pues me voy a ir a Toronto. ¿Con quién? No sé, pero me voy a ir a Toronto. Pasa una semana y yo ya había comprado el boleto de avión, pero estamos hablando que era un chavo de 19 años, no tenía planeado hacer esto y mis finanzas no estaban bien en ese momento. Entonces, tenía poco dinero, tenía 0 amistades allá y una vida que corría peligro, que fue, yo creo, el catalizador para tomar estas decisiones que ahorita la verdad las considero totalmente arrebatadas. Ahorita no haría algo así. ¿No harías algo así? No haría algo así, sin conocer a nadie, sin capital, y lanzarte a un país a ver qué haces de buenas a primeras, la verdad ahorita no lo haría. Pero ¿no crees que eso fue también como una ventaja? Porque eso te hacía como decir, bueno, como no conozco a nadie, pues puedo empezar no de cero, pero sí como a construir una serie de decisiones que te pusieran del otro lado. Sí, yo creo que fue algo totalmente circunstancial. En ese momento era la mejor decisión. Y desde esa postura del Samuel de los 19 años, pues no había nada que perder si me iba. O sea, no corría riesgo salirme. ¿Cuál era el mayor riesgo? Que fuera, no conociera a nadie, no conocía trabajo y que conociera un país que no conocía. O sea, no perdía. Pero en el caso dado de que me quedara, pues podía perder la vida. Entonces, había mucho en juego si me quedaba y en riesgo poco si me iba. Entonces, por eso decido irme. A la semana de que empiezo a platicar con mi mamá, me lanzo y empiezan a suceder cosas bien interesantes que yo creo que hasta el día de hoy han traído resultados bastante positivos. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que cuando me estoy subiendo al avión, ya despidiéndome de mi familia, mi mamá agarra una Biblia y me dice, tómala, yo sé que no la vas a leer, pero llévatela. Y yo, pues sí, en mi mente estaba, no la voy a leer, pero como por honrar eso que está haciendo ella y el momento, me llevo la Biblia. Y estoy en Ciudad de México con una escala de cerca de 8 horas, sin hacer mucho y al mismo tiempo como inquieto, ¿no? ¿Quién sabe a dónde voy? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué haré? Y se me ocurre sacar la Biblia. Y empiezo a leer la Biblia. Y justo mientras estoy leyendo la Biblia, llega una familia de Irapuato, si no me equivoco. Y me dicen, oye, ¿estás leyendo la Biblia? Y lo sí. Ah, ok, nosotros somos una familia cristiana. Y me empiezan a compartir fuerte de la palabra. Y ellos iban también para Toronto. Y cuando llego a Toronto, yo les había compartido mis datos y me buscan. Y me dicen, oye, estamos aquí con un polaco y queremos invitarte, queremos cenar contigo. Y es el primer contacto a las horas de haber llegado a Canadá. Y ese momento fue como el ánimo de decirme, no es complejo y hay un cuidado sobre tu vida. Es algo extraño, algo como, ¿cómo te puedes decir? Como sobrenatural, como ni siquiera a pesar de que no tenía amigos, a pesar de que no tenía relaciones, a pesar de que no tenía las herramientas ni el capital, había algo que me estaba dando una certeza de que iban a suceder cosas buenas. Y fue así, o sea, voy con esta familia, ceno y después de eso empiezan a fluir otras cosas y a pesar de que esta familia fue la única vez que los vi, empiezan a suceder cosas que tienen que ver con esa primer cena en Canadá. Oye, pienso yo que, cambias de contexto o de entorno, ¿no? Que muchas veces muchos científicos sobre todo de ciencias sociales explican, ¿no? Cómo el entorno te favorece, te victimiza o te influye. En este caso, tu set de toma de decisiones, ¿cómo le diste la vuelta? Porque, ya cambias así brutalmente de entorno, pero al final del día no sé qué tanto te cambia eso al inicio o qué tanto esa serie de malas decisiones siguen estando instintivamente en ti, en los primeros meses que estás en Toronto. O sea, es decir, si hubo un desapego instantáneo o fue como gradual o en qué momento dices tú, creo que hay que parar también el tren de las malas decisiones estando también acá. Sí. Mira, yo creo que la tendencia cuando yo me fui a Canadá era que
ese set del que hablas tú se diluyera aún más. Porque previo a irme había muy malas decisiones. Ahora imagínate yéndote a un lugar donde una autoridad, llámale familia, llámale personas que estén a cargo de ti, de tu vida, tus papás, no sé, están ahí, quieras o no, marcándote una pauta y siendo contención. Y ahora vete solo a Canadá a los 19 años donde la fiesta, los excesos, está, pero... ¿Los probaste? Pero a tope. Justo a eso iba. Aquí los probé, aquí viví al límite corriendo como si la vida me la quisiera acabar. Y rápido. Voy a Canadá y empiezo a tener estos momentos tan especiales donde empiezo a ver que mi set de valores está muy diluido y está diluido. ¿Por qué? Porque lo estaba indizando, lo estaba replicando conforme al círculo de amigos en el que me movía. Allá. Aquí en Chihuahua. Okay. Voy para allá y empiezo a conectarme con la palabra, con ese libro que me dio mi mamá, y empiezo a ver que lo que en ese libro leía yo distaba totalmente de lo que yo estaba viviendo. Empiezo a alinear de una manera inconsciente, ni siquiera fue que alguien me dijera, oye, vente a esta iglesia, busca esto, haz aquello. No, de una manera inconsciente empiezo a ver que en ese libro había cosas que eran la respuesta a las decisiones que yo había tomado malas, que si las alineaba, iba a empezar a tener esos resultados diferentes. Y no por un resultado, sino al final del día por una parte espiritual que me diera plenitud. Oye, a ver, te escucho como alguien ya muy consciente, ¿no? De ese momento. Pero yéndonos a cuando tenías 19, que ya pasó algo de tiempo. No tanto. Solo la mitad de tu vida. No, menos. Pero a lo que voy es que reconoces la plática interna que tenías contigo mismo en ese momento. Es decir, no sé cómo lo veas tú, digo, te lo platico de mi caso, pero muchas veces tenemos como esta plática negativa, ¿no? Autodestructiva, ¿no? De cómo sabotearte y este síndrome del impostor que viene de ahí, viene de esta conversión negativa. ¿Te reconocías en esa parte de decir, o sea, ok, encuentro mucho de lo que dice la Biblia, cómo me puede llevar de este camino, pero después, pues, al final del día, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, pues muchas veces encuentras estos momentos de indecisión, de tentación, y se conectan con algo interno. No sé si ahorita lo reconoces de decir, es que también, no sé, mi autoestima inclusive, ¿no? De cómo me relacionaba yo con el mundo estando allá. Sí, creo que me pasó a la inversa, previo a llegar a este momento de conciencia, este momento donde me conecto con la palabra, había una personalidad de mucha autosuficiencia, de mucho orgullo, de me la creo, lo voy a hacer, lo voy a alcanzar. Había demasiada autosuficiencia en Samuel. Llego a este punto donde empiezo a conectarme con la Biblia y empiezo a ver que esa autosuficiencia en realidad era falsa. En realidad no era autosuficiente. Y esa falsa autosuficiencia me está llevando a estas decisiones que al final del día no están produciendo nada bueno. Puro ego, puro orgullo. Y me encuentro en este momento donde empiezo a decir, oye, pues en realidad no, lo que yo, esa narrativa interior que me he llenado de lo voy a lograr, lo puedo conseguir si me esfuerzo, en realidad no es la narrativa que me va a llevar al lugar donde necesito ir. Y me imagino que has leído un poco y tiene que ver mucho con mi personalidad. Venga. De los eneatipos de... Eneagramas, ajá. Sí, yo soy el 3. Tú eres el 3. Sí, y tiene que ver mucho con esa narrativa donde... Te tengo ahí, nada más sí. para la gente que no ha leído el libro del Camino de Regreso a Ti, ¿lo dije bien? Uh-huh. Que bueno, es un gran libro. Todavía no lo leo yo, pero me lo han recomendado tanto que está bien, voy a hablar las manos y lo leeré. Pero platícales, o sea, de qué se trata un poquito el libro y por qué, entiendo que son 9 o 8. Sí, son 9. Son 9. Sí. Tú estás en el número 3. Sí. Si quieres dar el contexto de qué se trata el libro y luego después esta personalidad con la que tú estás afín. Mira, lo primero con lo que creo que debería iniciarse el tema cuando se habla del eneagrama es que no hay ni un eneatipo mejor que otro. Solamente son
perfiles y personalidades diferentes. Y cada una de ellas se va moldeando por heridas de la infancia. Es decir, puede Siempre tiene que ir relacionado a una herida de la Ok. infancia, siempre. rechazo, abandono. Son demasiadas y muchas veces ni siquiera son en su momento negativas, como por ejemplo en mi caso, la herida de la infancia es que siempre se me dijo que tenía que lograr ser alguien. Trabaja mucho, ponte metas, siempre vete detrás del objetivo. O sea, siempre se me formó con esa narrativa. Y el 3 básicamente es un perfil que siempre está detrás de las metas. De hecho, no tener metas y objetivos puede llevar a una depresión a un número 3. Y siempre tiene la tendencia de trabajar en exceso y siempre tiene la tendencia de buscar afirmación, de buscar que se le reconozca el logro. La zanahoria. Sí, y justo en ese momento que iba a Canadá me doy cuenta de eso. Hasta ese momento entiendo que me había medido mucho por lo que alcanzaba o lograba en mi vida profesional o en cualquier O sea, cosa. eso te das cuenta a tus 19. A los 19. Pero no sabía que el eneagrama existía. Ok. Hasta hace poco fue que empecé a conectar todo esto que tiene siglos que se escribió la parte del eneagrama, sino es que miles de años. Y empiezo a conectarlo y me cae el 20 que sí, que en casa había habido una narrativa donde específicamente a mí se me había dicho, tienes que trabajar mucho, tienes que alcanzar tus objetivos y no desde una postura malintencionada, porque muchas veces como papás queremos formar y queremos cosas buenas para nuestros hijos, pero en el desconocimiento pues caemos en ciertas cosas. Y la herida se pudiera manifestar o traducir de poner tu valor como persona en algo externo, es decir, en lo que le dejas a alguien más, es decir, en esta productividad que también pues ya la narrativa Sí, muchas veces se vuelve un poquito dañina o tóxica para la sí, gente, ¿no? Overachievement se dice, que ya se está hablando cada vez más. O sea, eso era lo que a ti la herida sí se manifestaba. sí. Que si tú no cumplías con tus objetivos, no valías como persona. Sí, era un Esa era la herida. fracaso que dolía. Que dolía. Yo creo ahorita que el fracaso es parte del proceso, pero en su momento el fracaso me tumbaba y no era como vamos a seguirlo intentando, no, me tumbaba. Y te doy un ejemplo de lo que creo para lo que bien puede servir todo el tema del conocimiento del eneagrama. Supongamos que tú también eres 3. Yo sé que una herida muy recurrente del 3 es la comparación. Es decir, digamos, oye, tú deberías ser un poco más como tu hermano que es más obediente. Y si yo no conozco tu personalidad y eres mi amigo, puede ser que en algún momento te compare Y me hieres. y te hiero. Y pues no queremos eso. Al final del día es como no una herramienta de manipulación o como para saber cómo tenerte, sino más bien cómo servirte y cómo tratarte de una manera que pueda ayudarnos en la relación, no tanto a lograr ganar yo algo. Quiero hablar de lo siguiente. Has estado muy de lleno en el mundo de la educación desde dos aspectos. O sea, desde la educación formativa en jóvenes y niños y desde el lado financiero, ¿no? Desde educación financiera, como le llaman. Platícame algo, sobre todo en los niños y en los adolescentes. ¿Cómo piensas que la educación es? O sea, ¿qué rol piensas que juega la educación hoy en día? Viendo tú, ahorita vamos a hablar del AM y de pues todo esto que se logró, ¿no? En equipo, estando en muchos países, abriendo mercado, impactando cientos y miles de vidas. Antes de eso quisiera como el lado abstracto de cómo piensas de la educación en los jóvenes y en los niños. Siendo tu papá, creo que lo ves de una manera más intencionada, quizá. Entonces, ¿cómo piensas eso? Mira, respecto a la educación, yo creo que algo que me ha movido por los últimos cerca de 8 o 10 años ha sido el querer hacer un cambio en la manera de cómo se está educando al niño. Y yo creo que a ti como a mí nos tocó tener, si no la mayoría de las clases,
en su momento, pues casi que todas, donde el maestro únicamente nos daba contenido, nos daba información y todo el método era unidireccional. Y tú memorizabas y después presentas un examen y te sacas un 10 probablemente, pero todo se había quedado alojado en la memoria y nunca lo habías llevado a la práctica. Pasan los años y de pronto eso que se quedó en la memoria, pues al final del día no te sirve en el día a día de tu vida. Y eso no cumple con el proceso y el diseño original de cada persona del cómo aprendemos. ¿Cómo es el diseño original de la persona? Primero tiene una experiencia, después expresa y por último lo lleva a un código, a escribir, a comunicarlo, a dibujar en el caso de los niños. Y entender esta parte me ha hecho incomodarme mucho de la gran labor que se necesita hacer en la educación a nivel Latinoamérica. ¿Por qué? Porque únicamente estamos educando de la primera forma y no de la segunda. Yo te platico el caso en una ocasión estaba con un sobrino y le pregunto a ese sobrino que si sabía investigar. Y este sobrino me dice, sí, claro que sí. Acción seguida le doy un tema y pues lo primero que hace va a Google y lo busca. Y las generaciones que vienen, yo creo que empezando de nosotros, todo lo estamos basando con este exceso de información, a como lo tenemos al alcance, ya no me doy a la tarea de yo aprender algo. Aquí está, aquí lo tengo a la mano, entonces eso rompe el proceso correcto de cómo aprendemos. Y creo que si queremos esperar algo de las siguientes generaciones, más que señalar el que no están haciendo las cosas correctas, que creo es una narrativa que la escuchamos en todos lados. Hace poco iba con un buen amigo de viaje y están dos personas enfrente de nosotros. Doy por hecho que eran empresarios por la conversación que estaban hablando, que estaban teniendo. Y uno de ellos dice, no, contratamos a tal persona y le dije que viniera en la tarde-noche para un tema que teníamos pendiente. Y me dijo que no, y al día siguiente me renunció, ya no aguanta nada. Y hay mucha narrativa de esa, donde se quejan, donde la generación que viene detrás. Y yo creo que nuestra labor no es quejarnos de la generación que viene de atrás, sino es ver cómo siembras en esa generación. En el caso de educación hay mucho que sembrar. En el caso de entender por qué ellos no están aguantando. Porque aguantar no es una obligación, Probablemente nosotros aguantamos un poco más, pero es como si yo traigo la narrativa de porque ya no hay derecho a la esclavitud. No dudo, o sea, realmente es positivo que alguien esté haciendo una pregunta de ¿por qué tengo que aguantar este tiempo extra si mi contrato dice que tengo que trabajar solamente 8 horas? Y esa pregunta, al final del día, es una pregunta que nosotros también debimos haber hecho en su momento. Y no es una amenaza para las personas que los contratan o las personas que están colaborando con esta generación, sino creo que es una pregunta que nos da una oportunidad de que, ok, si yo estoy trabajando con esta generación, ¿cómo le respondo? Va a ser la clave para conectarlo con la visión de mi empresa. ¿Cómo le respondo? Va a ser la clave para conectar una generación con otra y romper con esa brecha generacional y subirlos al barco y no segregarlos porque no están aguantando. Entonces creo que desde la educación empieza mucho a la parte de cómo sembramos y qué vamos a cosechar mañana de estas generaciones. Porque al final del día, lo que tú hagas y lo que yo haga va a trascender o no si logramos conectar con esta generación. Pero si no hay un cambio de estafeta donde lo que tú estés haciendo alguien más lo va a replicar, pues se va a quedar hasta el último segundo que Mario esté aquí. Pues la verdad es que creo que si una persona tiene un propósito, siempre va a ser el trascender de una u otra forma. Y a ver, vamos. Déjame, te tengo ahí nada más porque quiero hacer doble clic en lo que en lo que dices. Le preguntabas a tu sobrino, ¿no? De cómo él investigaba. Y pues a mí lo más obvio, a medida que me lo platicabas, pues pensé en lo mismo, ¿verdad? En un buscador o en Google en este caso. ¿Cómo es que entiendes o cómo me explicarías el set de lo que significa aprender a aprender? Porque es algo que instintivamente, pues cada quien tiene como una manera
que quizá no sea ni siquiera el camino correcto, pero es el que pensamos que puede funcionar. Se habla mucho, ¿no? Lo platicaba con algún invitado, con el buen John Black, y él hablaba mucho de saber, o sea, ahorita en esta era que estamos viviendo de hiperestimulación a través de los medios digitales, pues hay que saber curar, ¿no? Esto es lo que le llaman, saber curar la información desde lo más mainstream que se puede entender como inteligencia artificial hasta temas de salud emocional. A lo que voy es que al final del día me pasa a mí y seguramente te pasa a ti que hay veces que nos volvemos como cajas de ecos, güey. Nada más estamos repitiendo lo que vemos en las redes. Sí. Y no tenemos una opinión propia. Más allá que sea válida o no válida. Y creo que viene mucho de eso, de que no tenemos muy claro cómo alimentamos nuestras propias fuentes. Y a lo que voy es, ¿tú cómo entiendes o cómo es tu sed a la hora de aprender a aprender? Digo, te lo pregunto a ti porque eres muy devorador de libros y muy inquieto, y ahorita vamos a hablar de las empresas que estás empujando desde tu trinchera. Antes de eso, o sea, sí me interesa esa parte porque la quiero conectar entre educación y el tema práctico de ejecución. Entonces, ¿cómo aprendes a aprender en tu caso? Yo creo que lo importante es irnos 2 pasos atrás y primero iniciar a desaprender. Porque como te lo mencioné ahorita, fuimos formados de una forma, valga la redundancia, donde se nos dijo, devórate un libro, memorízalo y adquiriste conocimiento, y realmente el conocimiento se da hasta que lo replicas. Información en exceso no sirve más que para saturar tu cabeza, y es justo lo que estás diciendo. Entonces yo primero buscaría decirle a la gente, oye, necesitas desaprender. ¿Y qué vas a desaprender? La manera de cómo te enseñaron a aprender. Y empieza por algunas cosas. Yo en el 2019 empiezo a tomar algunas acciones captando que estaba estimulando mucho la parte de la lectura, basándome solo en cantidad, y no me está llevando nada a lo práctico y no me está llevando nada que termine haciendo sustancia, como que era parte de un reto personal de un libro más, un Volumen. libro más. Sí, y al final del día eso pues termina siendo una marea de información que no te sirve más que para bloquearte. Y caigo en cuenta que tenía que dejar de leer tanto. Desde mi perspectiva, probablemente haya gente que lee el doble y pues bien por ellos, ¿verdad? Yo veo que tengo que dejar de leer y tengo que empezar a irme más lento con cosas que sí me dieran herramientas y decirle no a las recomendaciones. Porque eso también todo el tiempo gente te está diciendo lee tal libro, o te están regalando. Y la verdad yo creo que la vida es muy corta como para devorarte un libro que no te va a gustar. ¿Cuál fue el último libro que dejaste? El último libro fue La dictadura de los datos. Me lo recomendaron mucho y lo empecé, y al final dije, no, pues este es un libro que es Refrito. Es chisme. Es Ok. chisme, totalmente. Ya. Y O sea, es pura opinión personal del autor. es la historia contada de una de las personas involucradas en el caso de Cambridge Analytica. Ya. Que la verdad lo encuentras en un documental en Netflix No, hasta en una revista. O sea, Sí. lo resumes y listo. Y dije, yo lo empecé a leer y dije, este es el chisme de lo que sucedió, no me va a traer herramientas, no me va a aportar nada, y lo dejé y ahí está. Entonces creo, anteriormente no me lo permitía. ¿Por qué? Porque era algo incompleto en mi vida. Era como no cerrar el ciclo, no palomear el checklist, y dije, no, voy a cambiar eso, voy a empezar a aprender diferente. Y otra de las cosas que creo clave, ahorita tú lo mencionabas, hay que aprender a curar el contenido que estás consumiendo. Va a ser complicado de que te esté llegando, reels, imágenes, lo que sea, y decir que sí, que no. Más bien aquí lo que hice y me funcionó, primero desactivé notificaciones de todas mis redes sociales. De hecho, tengo un cuestionamiento ahí en casa que nunca contesto. Pues nunca contesto es porque no me llegan notificaciones, y cuando ya entro ya puede que sea un par de horas que me escribieron. Redes sociales y WhatsApp, digo, Sí. o sea, chats también. Sí, Ok. cualquier mensaje y redes sociales, todo desactivé notificaciones. Y luego, posterior a eso,
empecé a dejar de seguir cuentas que yo consideraba que no sumaban con el objetivo de mi formación. Ahorita años atrás estaba muy formado quería formarme en la parte empresarial, como que todo el know-how o el set de skills que un empresario debe tener. Terminé el IPADE hace algunos meses y como que todo está apuntando para la parte general de ser empresario. Ahorita mi enfoque es más la parte de marketing. ¿Y qué hice? Hace unas semanas empecé a dejar de seguir cuentas que no tienen que ver con ese objetivo de formación o aprendizaje que quiero. Entonces, lo primero que creo es ver y cacharte cómo estás aprendiendo y a qué le llamas aprender. Hay un educador brasileño que siempre recomiendo y hay amigos que me hacen bullying con este tema porque siempre lo menciono. Él se llama Augusto Curi y hay un libro que para mí ha sido clave en temas de paternidad que se llama Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Y este hombre en el libro habla de que el latino se le ha creado un síndrome, que es el síndrome de pensamiento acelerado, donde traes exceso de información, saturas a la persona con todas las masas de información que hay en redes, libros, en escuela y demás, y posteriormente esta persona tiende a tener muy poco pensamiento crítico o a razonar preguntas que se presenten a lo largo de su vida y empiezan a responder en automático todo. O sea, tú le preguntas algo a una persona y te responde en automático, pero a la hora de que indagas y le das doble clic a la respuesta, la persona se va a quedar helada. ¿Por qué? Porque solamente tenía programada la respuesta, pero como no había profundizado y había tenido razonamiento crítico, pues al final del día no era aprendizaje, era información. Y vuelvo al punto que te mencioné ahorita, exceso de información que esté en tu memoria no es conocimiento, es hasta que lo aplicas y lo replicas. Tú puedes ver en un canal de YouTube a alguien pulir un carro perfectamente y eso no te va a hacer un buen pulidor de carros. No te va a hacer un especialista en cómo sacarle brillo a tu carro para nada. Pero ya la tienes aquí, ya sabes cómo se hace. Es información básica. Y yo creo que ahorita lo que menos necesitamos es tener información y muchas veces cultura general. Sí, pero es bueno tener cultura general, es bueno tener conversaciones donde fluyan por la cultura general que tienes, pero cuando te empiezas a saturar de eso, lo único que sirve es para bloquearte. Entonces yo creo que lo que necesitamos ahorita es dejar de consumir contenido y solo alinear con el contenido y todas las cuentas que sigues al objetivo que tienes a mediano y largo plazo de tu formación. Es decir, quiero ser un creador de contenido que en algún momento tenga esto y aquello, mi contenido sea viral, tenga tantos suscriptores. Ok, ¿qué nutre ese objetivo? Seguir a otros creadores de contenido. Y no solo eso, personas que están trayendo herramientas fáciles de entender y aplicables en el día a día, sino al final, pues sí, ahorita yo creo que por lo menos cinco reels que nos llegan es de cómo ganar $5,000, $10,000 con infoproductos. Si descarga mi ebook y te voy a decir cómo, está lleno de eso, pero eso en realidad, no, el objetivo no es que hagas algo, el objetivo es que compres algo. Te vuelves todo el producto. Exactamente. Y creo que lo primero que necesitamos hacer es dejar de consumir y alinear el consumo únicamente al objetivo que tienes como persona. A ver, y dándole clic a ese objetivo, ¿cuál sería el doble clic de, llega alguien contigo y te platica, ¿no? Que quieres ser creador de contenido, tú teniendo toda esta experiencia que tienes en marketing, que ahorita vamos a hablar de eso, a lo mejor en una mentoría, ese doble clic, ¿cómo se ve? Después de que le mencionas, ¿qué estás consumiendo? Ok, perfecto, esto es lo que puede ser que funcione, esto de plano no te va a acercar a tu objetivo. En ese doble clic, ¿cuál es ese doble clic para ti? A ver, déjame ver si entendí bien la pregunta. De cómo, o sea, yo como creador o como posible creador, tengo el objetivo en algún momento tener influencia e impactar a más gente. ¿Cuál es el doble clic de eso? Ok, es primero preguntar.
porque también tenemos la tentación de buscar y los que o sea, como no hay un criterio y tal vez no hay ese callo, como diríamos coloquialmente, de saber quién sí, quién no, pues vas a caer en cualquiera. Yo lo primero preguntaría, me acercaría con un Mario Salinas y le diría, oye, ¿a quién me recomiendas tú que está haciendo cosas interesantes de impacto y de valor en temas de creación de contenido? Y empezaría a hacer mi lista y ahí es donde yo sí haría empezaría a curar quién sí, quién no y me iría detrás de eso a empezar a seguir a esa gente. ¿Para qué? Para empezar a tomar ciertos skills, ciertas habilidades que me permitan llegar a ser como aquellas personas. Ya. Sí, creo que por lo que estoy entendiendo de lo que me platicas, escala de preguntas, ¿no? Que es un ejercicio muy socrático. Sobre todo, entender el por qué quieres hacer eso, ¿no? Porque si quieres la pura fama, pues en la fama no hay valor, hay views, Sí. que no es lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Hay gente que lo hace y se vale, ¿no? O sea, pues, Sí, al final del día las reglas ahí están y todos estamos jugando ese juego dependiendo dependiendo qué sea para ti ganar, ¿no? Porque para mí ganar no es lo mismo que para el vecino. A lo que voy es que lo que te entiendo es como irse más a la raíz para saber realmente de qué se trata, ¿no? O sea, porque de ahí ya entiendes cómo vas a aprender, ¿no? O sea, desde las fuentes y desde cómo lo absorbes y lo más importante, creo yo, quizá, cómo lo aterrizas o cómo lo aplicas, ¿no? Sí. Hay algo que para mí ha sido como brújula de muchas decisiones y es cuidar con el corazón que haces cualquier cosa. Y a qué voy no significa que cuides tus sentimientos, que cuides tus emociones, no, va más allá de eso y es más profundo y tiene que ver con que cuides cuál es el motor de todo lo que estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Quiero empezar a crear contenido y profundizas en eso y te das cuenta que esta persona ha venido por un tiempo de mucho rechazo y ahora cree que la píldora para no sentirse rechazado es tener mucha influencia en redes sociales. Y entonces el motor está incorrecto y tal vez el objetivo no. El objetivo es impactar y aportar valor, pero el motor es incorrecto y cuando las cosas no se den, ese motor, eso que lo haya estado moviendo, pues va a hacerlo tronar. ¿Por qué? Porque al final del día, primero resuelves el motor y luego ves si avanzas o no. Te doy un ejemplo claro de esto. Hace 2 días me siento a desayunar con un muy buen amigo y le pido un consejo referente a una decisión fuerte que estamos teniendo, que estamos evaluando como familia. Y esta decisión es si, si, vender algo o no. Pero es una venta que va a producir puede venir a desencadenar muchas consecuencias. Y me dice este amigo, mira, creo que si vendes o no vendes, cualquiera de las dos cosas es permitido, es válido, no te hace ser ni mejor ni mala persona, no te hace ser ni exitoso ni fracasado, no va a haber ni un cambio. Pero el motor del por qué estás vendiendo, el motor del por qué no estás vendiendo, ahí sí viene a determinar mucho de lo que eres como persona en este momento. Entonces, yo te recomiendo que primero analices el motor y tomes una decisión después. Que no sea el motor incorrecto, que no sea tu driver incorrecto, a que te lleve a tomar una decisión y cuando veas que el motor estaba mal, esa decisión te va a traer mucho arrepentimiento. Y creo que es donde no queremos estar. Es primero mejor ver cuál es el motor de mi decisión y alinear al motor que realmente tenga que ver con mi set de valores. Porque creo que cada persona somos un cúmulo de emociones, un cúmulo de percepciones que muchas veces son incorrectas, que tienen que ver hasta con los sesgos que se nos van formando día a día con la cultura familiar. Y siempre creemos que todo lo que pensamos y vemos es verdad. Y realmente es que no. Realmente tú puedes decir, oye, iba por la calle y tal persona me ofendió porque no me saludó. Pero tal persona tal vez iba ocupada pensando
en que tenía un familiar grave en el hospital, pero tú en tu persona estás creyendo que esta persona te ofendió y eso te va a desatar un motor que tal vez por el enojo o la emoción del momento ya la dejaste de seguir en redes y ya fuiste a decir a otra persona, esta persona cómo ha cambiado desde que está en tal empresa y se viene a desencadenar estas consecuencias que tú hubieras podido evitar si primero hubieras visto el motor de cada acción. El motor de dejarle de seguir, que parece un ejemplo burdo, pero pues como eso puede haber muchas cosas. Le dejas de seguir porque creíste que estaba de sangrona y payasa y no te saludó. Cuando ella traía otro tema más complejo que tu susceptibilidad. Oye, tienes 3 hijos y uno en camino. Uh-huh. Y sé que es algo que seguramente le has dado mucho de tu energía. Y aquí quiero saber, hablando de educación, ¿a qué crees que le van de prestar más atención, hablando de educación, tus hijos y el que viene en los próximos 10 años? Es decir, ¿qué áreas crees que a lo mejor tú, junto con tus hijos, Amy, tu esposa, deberían de prestarle más atención, hablando en términos de toda esta revolución que está pasando, cómo la tecnología pues se adueñó sin preguntar y que muchas veces pues ahí es donde van a suceder las cosas, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta y cómo se están creando nuevas oportunidades y otras ya se están volviendo obsoletas atrás de nosotros, ya nos persiguen prácticamente. ¿Cómo piensas de qué áreas en la educación es donde le deberían de prestar más atención? Yo creo que justo lo que dices de de toda la parte digital, eso es clave. Hay una corriente y aquí la verdad es que lo voy a decir abiertamente, una corriente que cree que puedes llegar a considerar que eres un papá cero pantallas, donde no le vas a dar acceso a las pantallas a tus hijos. Y la verdad que eso es la mentira de estos tiempos de la crianza y de la paternidad. ¿Por qué? Porque eso no es real en un mundo donde hay pantallas por todos lados. Pero lo que sí creo es que uno, y como familia lo hemos abrazado bastante, determinados a cuidar. Es ok, nuestros hijos sí van a tener acceso a pantallas, pero con un límite bastante marcado y jamás va a ser el caramelo para que ellos, para controlarlos o calmarlos. Sí, o sea, no va a ser moneda de cambio. Jamás. Y sí tienen contacto, pero sí es muy moderado. ¿Por qué? Porque conocemos el efecto que tiene el consumir contenido digital, desde una película, una serie, lo que se tenga un video en YouTube, lo que le puede provocar a todo su proceso de madurez. Está totalmente en contra del proceso de madurez de todos los niños. Y un dato que para nosotros ha sido importante es que en la primera infancia, hablando de los primeros 4 o 5 años, cerca del 90% de las conexiones neuronales se realizan en esa temporada de la vida del niño. Posterior a ello es casi imposible crear conexiones. Y no sé si te ha tocado el chiste de sales a jugar fútbol o algo y ves al que es malo o al que se cae por todo y es el típico que le dices, tú no tuviste kinder, no fuiste al preescolar. Y tiene que ver mucho con toda la coordinación que desarrollas en esta primera infancia. Hay personas que, me pasó el caso de un amigo que le paga la mensualidad para ir a aprender salsa a 2 amigos. Iban 3. Y ya están ahí en el Inter y a la segunda clase se acerca el maestro y le dice a él, oye, te voy a regresar tu mensualidad. ¿Por qué? Es que no hay manera de que te enseñe a bailar. Los otros 2 le hacían burla porque él les pagó a los otros y él fue el que corrieron. Y cuando empezamos a platicar, le preguntamos, ¿qué no tuviste preescolar? No tuve. Y tiene que ver todo, porque la formación, la madurez, el estimular toda la parte motora, sí, tiene que ver mucho con el cómo se va a reflejar este niño en su vida adulta.
Y hasta cómo escribes tiene que ver, el cómo te desenvuelves, la seguridad con la que te desenvuelves. Lo ves en niños, niños que tengo afortunadamente, eh, hijos de amigos que se ve evidentemente el cómo ellos están invirtiendo en una educación correcta. Y al decir invertir no me refiero a dinero, me refiero a ellos como papás, como si están invirtiendo correctamente el tiempo. Y ahorita yo te decía al principio, experiencia, expresión y codificación. Como papás, es clave que estemos haciendo una inversión en experiencias. Y vuelvo al punto, inversión no precisamente es dinero, es tiempo. Oye, sé que detrás de mi casa hay caminos y brechas que tienen que ver lo más cercano al campo, pues me llevo a mi hijo para que descubra animales que nunca ha visto. Y le compro una lupa y lo llevo a que explore, y para él es una experiencia que detona otras preguntas de, oye, ¿y de qué come tal animal? Oye, papá, ¿y el río por qué se seca? Y se desencadenan más cosas. Y ahí es donde creo que cada papá debe estar parado. Invertir tiempo, experiencias y alejarlos lo más posible de las pantallas. Sí, claro, porque también es difícil la tentación tenerla cerca, ¿no? En este caso, todo el día en casa, ¿no? O sea, Ahora, sí es un costo alto el no tenerlos todo el día en las pantallas, porque vas a tener un niño más inquieto que probablemente va a hacer más berrinches, que probablemente te va a demandar más y no te va a dejar estar en lo que tú necesitas estar. Y ahí es donde está el reto. ¿Qué prefieres? Pero nosotros hemos visto un muy buen resultado con el paso de los años donde dices, está valiendo la pena. Mira esto, mira cómo va avanzando en esto. Y al final del día, el costo-beneficio es más elevado que decir, está llorando, ponle la pantalla. Oye, tengo que hacer algo de la oficina. Ponle la pantalla y entretenlo, que es la tentación más grande con la que nos enfrentamos como papás. Yo creo que ese es el primer punto que como familia hemos abrazado, y no es que sea en orden, pero hay otro más importante que también para nosotros es clave, y es romper con la formación de valores volátiles en las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que no voy a decir ejemplos porque no quiero entrar en detalles en este tema, pero me decían que había cosas que hace 10, 15 años no debían hacerse. Cosas que no eran permitidas, pero luego pasan los 15 años y ahora sí me dicen que sí son permitidas. Y veo una tendencia volátil y cambiante de valores. pero, o sea, un ejemplo de estos valores que dices que son muy desechables. Mm, Digo, sin mencionar sí, de dónde vienen o quién te los pueda referir. sí. O sea, digo, háblalo en general para que no te quemes aquí balas, pero, o sea, no sé si te sigo con valores que a lo mejor ya no, o sea, que son del momento, que son de la tendencia. ¿A eso te refieres? Sí, que han cambiado con el tiempo. Ok, No me gustaría entrar en detalles, pero te quiero profundizar en el tema. Son valores que con el paso del tiempo van cambiando, y que cuando volteas hacia atrás hay una tendencia a decir, ese valor era retrógrada, era tradicional, era anticuado. Y realmente coincido que hay cosas que deben de cambiar, definitivamente. No creo que siempre tengamos que vivir en el pasado, pero hay cosas que como familia y que van totalmente con nuestra fe, cosas que no pueden cambiar, ya. cosas que tienen que estar alineadas. Y al entender esto y al vivir esto como papás, mi esposa y yo, lo primero que hacemos es entender que no podíamos formar a nuestros hijos con una dicotomía. Es decir, yo les enseño una cosa acá y en casa les enseño otra que tiene que ver con nuestra fe, sino que todo tiene una conexión, y al final del día, si vivimos la fe en casa, vivimos la misma fe en el trabajo, vivimos la misma fe como emprendedores, como empresarios, como quieras. Y aquí quiero dar un ejemplo. De pronto hay personas que dicen, oye, robar está mal, ¿no? Todos lo creemos. Yo creo que ahí sería raro que alguien aquí en este lugar coincidiera, más bien menos llevar a la contra. Pero luego dices, oye, salgo de aquí y me habla mi contador y me dice que
que tengo que comprar una factura, porque si no los impuestos se me van a ir altos, pues dale, la compro. Entonces ahí no hay una integridad en lo que estás decidiendo aquí y lo que estás decidiendo allá afuera. Eso es lo que estamos buscando como papás, que nuestros hijos vivan esa integridad de que si es sí aquí, también es sí allá afuera. Si Sí, es es no un sí allá, completo. exacto, y que no cambia según el lugar, que tu set de valores es el mismo aquí y allá afuera. Y habrá veces que nos metamos en problemas, pero pues creo que estamos dispuestos a meternos en problemas para respetar esta integridad y que nuestros hijos no vean una incongruencia, que muchas veces seremos cuestionados, muchas veces distará de lo que otras familias vivan, pero pues al final del día es nuestra cultura familiar. Oye, quiero saber algo. Hablando de cómo se maneja hoy en día el privilegio, ¿no? Y esta connotación que tiene acerca de las oportunidades que para unos existen y para otros no existen. En tu caso, ¿cómo piensas del privilegio viniendo de donde vienes? Sobre todo, entendiendo que muchas veces, pues, no arrancamos todos de cero. Hay veces que unos arrancaremos de -10 y otros arrancarán en un +10. ¿Cómo piensas de eso y cómo crees que desde tu influencia estés rompiendo con esa brecha, no? Porque muchas veces el privilegio se alinea mucho o se liga mucho al status quo, ¿no? Y ese status quo se queda quieto porque son los mismos los que lo Sí. mantienen. Y eso es algo que le pasa mucho a ciudades conservadoras y pequeñas en el sentido de volumen o demografía, ¿no? O sea, digo, no hablo de pequeñas en otro sentido, sino que al final del día no somos en Chihuahua una de las 5 ciudades más grandes, ¿no? O sea, por mucho están un Puebla, Tijuana, Guadalajara, ya sabes. Y eso le sucede, ¿no? Que muchas veces el status quo se va perpetuando porque son los mismos, ¿no? Sí. Y creo yo que eso se está rompiendo. No sé tú cómo piensas de eso, por cierto, pero ¿cómo lo ves desde tu trinchera y tú qué estarías haciendo para que eso, pues la balanza sea un poquito más justa, por así decirlo? Sí. Mira, creo, hay una corriente, yo creo que vamos a coincidir aquí, donde, pues, malamente mucha gente ha dicho que todos pueden. Y la verdad es que no todos pueden. ¿Por qué? Porque hay circunstancias muy desfavorecedoras para mucha gente que por más que haga, no va a poder. ¿Por qué? Porque sí hay mucha injusticia en México. Sí hay mucha injusticia donde las oportunidades no llegan a estas personas y tiene que ver mucho con la pasión y el amor que tengo por la educación, porque educación sí da posibilidades y educación sí da una voz a gente que en otras circunstancias no podría, que es algo muy similar a lo que me pasó a mí. Tú ahorita mencionas, hay gente que nace en el -10 y te puedo decir que yo creo que es el caso de mí, de mi persona. Y no lo digo desde una postura ay, fui desfavorecido. No, lo digo desde una postura de sí creo que hay casos donde dices, oye, a pesar de que venía -10 y ahorita hay algo que destacar en su vida, no significa que sí lo puede replicar y llevar al contexto de toda la población, porque realmente no es así. Yo creo que es la alineación de muchos factores del tiempo, personas. Ahorita hablamos de mi viaje a Canadá y te podría decir que todo apuntaba en el caso de Canadá a que me fuera mal por las desventajas que tenía. Pero la clave de que hubo algo bueno en ese viaje fue una persona que desde el primer día se portó como un papá para mí. Y una persona que quería llevarme un mensaje que a él lo había transformado. Una persona que hasta el día de hoy tengo una excelente relación. Y todo el tiempo que fue allá, te puedo decir que gracias a esta persona fue una escuela, fue una formación donde él estuvo invirtiendo tiempo y estuvo invirtiendo recursos también. Y después de 2 años regreso a Chihuahua, pero regreso con otra perspectiva gracias a esta persona. Y ahí es donde creo que entra la labor de todas las personas que pudiéramos tener
llámale avance, ventaja, no sé cómo llamarle, porque la verdad no me siento en ventaja ni siento que en mi vida pudiera considerar que llevo un avance versus otras personas, porque pues sería resumir el avance a lo tangible, a lo terrenal, y pues no creo que eso pudiera definir el avance o la ventaja. Pero sí creo que he aprendido cosas, pocas, no creo que sean muchas. He avanzado en algo que tiene que ver con aprendizaje. Y en el momento que entiendo esos talentos o esos dones que Dios me ha dado, inmediatamente también tengo una responsabilidad en mi vida de replicar eso en otras personas, que fue lo que hizo este hombre en Canadá. Si cada una de las personas tuviéramos, y pudiéramos estimular esa conciencia y decir, oye, tal vez frente a otras personas lo que tengo no es mucho, pero, como diríamos ahí, pero es honrado, ¿verdad? Pero esto le puede servir a alguien más. Estoy seguro que lo que aprendí ayer le puede servir a otro y le puede acortar el camino. Y creo que cada vez hay una tendencia al individualismo y pues sí, a querer lo nuestro, formar para mí y no comparto. ¿Por qué? Porque yo ya trabajé por ello, pero creo que si cambiamos esa perspectiva y entendemos que en realidad pues es una bendición lo que podemos tener en las manos, nos cambia el chip de sentirnos en ventaja y empezamos a sentirnos en responsabilidad. Y esa responsabilidad que es, ok, yo recibí una bendición, recibí algo, recibí un talento, un don, recibí una oportunidad, ahora me toca hacer que otros sean beneficiados de eso que yo obtuve. Y creo que ahí la corriente de lo que dices tú, de que se quedan en los mismos dones, en las mismas doñas, y que todos los que vienen buscando, están cerrados de oportunidades porque creo que las generaciones pasadas hacían para ellos. Pero ahora tenemos que voltear a ver cómo lo que estamos haciendo, poco o mucho, sea para otros también. Y que la trascendencia no sea en patrimonio, sino sea en personas. Yo consigo algo, adquiero algo, y cómo eso le trae un beneficio a alguien más. Sí, Creo, que no sea tan transaccional como lo ha sido, ¿no? O sea, de cómo transfiero valor en vez de recursos, ujú. ¿no? Sí, y yo creo que lo hemos visto en películas donde como una persona ve un exitoso, entre comillas, porque la verdad el éxito pues también es otra plática, qué consideras éxito o qué no es éxito, pero la película esa o la narrativa que la he visto muchas veces donde está un empresario exitoso, rico y magnate y de pronto ve a un niño y empieza a invertir en él y ese niño no tenía oportunidades y ese niño despega. Que es una narrativa un poco, Hollywoodense. sí, utópica, todo lo que da, pero creo que si lo aterrizamos a nuestra realidad, sí tenemos que compartir con los demás. Sí tenemos algo que voltear a ver y decir, te voy a sembrar. Y muchas veces vuelvo al punto, no tiene que ver nada con un tema económico, tiene que ver con si tú sabes que has aprendido algo que difícilmente alguien no ha aprendido algo. Ese algo le puede servir al de al lado. ¿Cómo le estás aportando valor al de al lado? Y tiene que ver también mucho con que para mí ha sido clave, con la ley de la siembra y cosecha. Siembra, 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 siembra. Y sin esperar que eso te traiga un retorno económico. Tal vez mañana todo lo que sembraste te va a tocar ir en el súper y que un niño te ponga su mano en el brazo y te dé las gracias y va a bastar con eso, porque esa va a ser la cosecha que vas a dar aquí. Pero si lo traducimos a lo económico, pues no hace sentido. ¿Por qué? Porque lo económico es como qué peso invierto aquí para que me dé un retorno pues mayor a eso, ¿verdad? ¿Sabes? Digo, nada más complementando si es que es necesario en el tema de ayudar o de impactar o de ser generoso. Creo yo que, digo, y aquí dime si estás de acuerdo o no, se vale, pero creo yo que muchas veces lo que con intención siembras no vas a ver la cosecha. Y es donde yo pienso que la gente se desespera. Uh-huh. Porque lo platicaba con un gran amigo y se desesperaba porque
en conjunto queríamos ayudar a un amigo y le decía, güey, es que quizá esa cosecha que pues obviamente nos encantaría verlo, por lo que quieras, muchas veces ego también, por cierto, no nos va a tocar verlo, porque lo que se siembra no, o sea, no tiene una fecha, güey, de cuándo va a salir. Y muchas veces quizá no nos alcance la misma vida para verlo, pero estoy seguro que muchas veces esa ayuda sí se gesta, más no te toca verla. Y también es mucho ayudar sin lo que ya se sabe, ¿no? O sea, ayudar sin la expectativa de que retorne de alguna manera. Quizá esa ayuda a lo mejor de rebote le ayudó a su hijo, ¿sabes? O a su vecino que estuvo coincidencialmente ahí. A lo que voy es que también nos desesperamos porque la manera en que queremos ayudar tiene que ser como nosotros pensamos que le ayudas. Y muchas veces también, que esto estoy seguro que te ha pasado, muchas veces le ayudas más a la gente no ayudándole. Sí, esto es un tema y coincido contigo. Muchas veces no vas a ver la cosecha, muchas veces no vas a ver el fruto. No es una ley que lineal. Sí, no, para nada. De hecho, algo que como familia hemos abrazado desde hace cerca de 8 años fue esta misión transformadora de educar, ¿no? De no educar solo a nuestros hijos, sino buscar herramientas que eduquen a México y Latinoamérica. Y siempre hablamos de esta visión enfocada en ir por 200,000 niños en Latinoamérica. Afortunadamente, en los casi 8 años que llevo con esta pasión, pues ya puedo decirte que gracias a Dios hemos visto el resultado en cerca de 30,000 niños. Y ahorita desde otra trinchera, y gestando otros proyectos, sé que voy a seguir sumando pues sí, esa meta numérica, y que como dices tú, de estos 200,000 niños, pues cuántos me va a tocar verlos crecer y ver un impacto, pues realmente nulo casi, o sea, va a ser poco, porque pues tampoco andamos buscando ver el resultado y en base a eso ver si entramos o no. O sea, es algo que estamos haciendo con la convicción de que educación da oportunidades y queremos darle las oportunidades a niños que ni siquiera vamos a tener contacto con ellos nunca. Entonces sí estoy de acuerdo totalmente contigo en esa parte y creo que cuando lo haces de esa manera desinteresada sin ver tú el fruto, fluye y en algún momento el fruto se va a dar y tal vez ya no estemos aquí, tal vez Mario y Samuel ya hayan partido y el fruto se vaya dando y yo creo que ahí es donde entra esa misión de trascender en otras personas. Por eso la virtud de la paciencia, ¿no? Oye, bueno, ciertamente estamos viviendo tiempos muy dinámicos y cambiantes en todo. Tú ahorita abrías la puerta, ¿no? De la educación y del impacto que genera y que han generado. Ya no es muy común que te topes gente que te hable de 7 años como tú, de experiencia en una compañía como LAM. Y ahorita que ya no estás ahí y que el ejercicio seguramente se está desarrollando, ¿no? En este espacio que te toca ya enfriarte de la reflexión, sobre todo. ¿Qué te llevas y qué dejas de tu experiencia con LAM como director comercial o hablando del tema, digo, el espectro grande que significa comercial, ¿no? Desde el área de marketing y también operativa y también de impacto? Me gustaría saber ahí el aftermath, ¿no? O sea, esta hoja que seguramente sí sabes a qué me refiero. O sea, esta hoja de conclusiones de decir qué dejé ahí y también pues qué me dejó a mí eso que todavía lo traigo aquí, ¿no? En términos de intangibles, sobre todo. Sí, mira, creo que ha sido un tiempo de satisfacción y un tiempo de mucha reflexión. Satisfacción por ver el camino recorrido, porque al final del día es muy grato ver que probablemente no estamos viendo el fruto. ¿Por qué? Porque son niños y tú no sabes eso cómo les va a impactar en su vida. Ahorita es la temporada de siembra. ¿Por qué? Porque son niños. Pero luego voltear a ver y decir, oye, día 1 y teníamos cerca de 1,000 niños y hace un mes ver 30,000 niños siendo educados con todas estas herramientas,
pues produce satisfacción. Y al mismo tiempo me ha servido mucho esta temporada para entender que no se trataba, igual es una analogía que viene en la Biblia, no se trataba con el pozo que habías abierto en ese momento. Muchas veces llegamos a un pozo y vemos agua salir y ya no queremos más y creemos que dependemos del agua que hay en ese pozo y ese pozo va a seguir fluyendo y va a haber agua saliendo y saliendo y saliendo. Pero tú como instrumento que fuiste usado para abrir el pozo, no significa que dependes del pozo. Te va a tocar abrir otros pozos que van a apuntar para seguir sirviendo de la misma forma, que en este caso la analogía es darle agua y calmar la sed a la gente, que tradúcelo a educar y servir a niños que no tenían posibilidad de ser servidos en otras circunstancias. Ha sido esa temporada de reflexión de saber que no se trataba mi pasión por el lugar en el que estaba. Era una pasión que ya estaba depositada y que no va a cambiar y que ahora nos toca vivir y servir a estos niños de otra forma totalmente diferente, pero que tienen que apuntar con la misma meta que como familia habíamos abrazado. Oye, a ver, ayúdame aquí porque quiero desempacar mucho de tu proceso. Hemos hablado, muchas de nuestras pláticas han girado en torno a los negocios, al emprendimiento, desde tu trinchera, desde la mía, muchas veces queriendo cruzar, no ha pasado, no significa que no vaya a pasar. Tu proceso para generar ideas de negocios, ¿cómo lo pudieras desempacar o desglosar? Es decir, cuando quieres lanzar una empresa, un negocio, un proyecto, dentro, in-house, como lo fue con LAM, o ahorita que te toca. Digo, yo sé que estabas mucho en paralelo, pero ahorita que ya estás más enfocado en esa parte, ¿tienes como algún criterio una vez que las malditas ideas llegan a la cabeza y que dices tú, pues es que me toca empezar a acomodarlas, dónde van en set de prioridades, cuál sí tiene más forma, todo eso, digo, cómo se ve cuando lo ves de afuera hacia adentro, cómo te pasa a ti? Creo importante siempre definir en qué, o sea, y dime si entendí la pregunta bien, de cómo tomo decisiones para saber en qué negocio sí, en qué negocio no. Uno, pero antes de eso, la idea del negocio, porque hablemos de envío directo. O sea, sí entiendo sí entiendo yo el modelo, pero haciéndole doble clic, dirías tú. Sí. O sea, ¿de dónde viene la idea? Porque, pues, al final yo te diría, si tú me lo platicas a mí, quizá mi primer pensamiento en los primeros 15 segundos sería, güey, es un mercado bien saturado. Sí. Pero obviamente es que tú me vas a dar una serie de argumentos y vamos a empezar a rebotar. Antes de eso, Samuel, o sea, ¿de dónde viene como que decir, bueno, es que quiero entrarle a esto? Ajá, quiero entrarle a esto porque esto a mí me hace sentido. Más allá de los números o de la data, antes de eso, pues tiene que ver con un racional o a veces también tiene que ver con un propósito. Cualquiera de las dos funciona. Ahí es donde yo te quiero llevar, o sea, al core de antes del criterio de evaluación. No, antes todavía, o sea, ¿cuál es? Que atiendes mucho a tu llamado, a lo que te inquieta, al problema que quieres resolver el día de mañana. ¿Cómo es eso? Sí, mira, hay dos formas de cómo lo hago y que voy a ser bien sincero. Hay ideas de negocio que no son negocio en lo absoluto. Platícame una que has tenido para hacia atrás, güey. Exponencial en conjunto con... Bueno, a ver, sí. Con Adal, un saludo a Adal. Sí. Y a Ángel. Sí. No los podía quemar. Sí. Sí, está ¿no? bien, O sea, está bien. que sepan. Que sepa el mundo. Sí. No. Es una idea que muy seguramente en siguientes temporadas nos va a tocar volver a sacar a flote, pero una idea que está lejos de ser negocio. Lejos. ¿Por qué? Porque sabíamos desde el día 1 que íbamos a perder. Pero no era el propósito hacer dinero, el propósito era servir a la comunidad de emprendedores y empresarios de Chihuahua. Y por los comentarios y lo que hemos podido conversar con gente, creo que empezamos con el pie derecho. Y es una idea de negocio que no fue negocio.
y probablemente si continuamos va a seguir siendo por la misma línea sin ser negocio. ¿Y por qué lo hicimos? Porque queremos servir. Es lo que te hablaba al inicio, de cómo el entender que hay algo que tal vez no significa que seamos los expertos, pero hay algo que vemos que hace falta y logramos gestionarlo y lo traemos ¿para qué? Para que otras personas se vean beneficiadas de eso. Y es ahí donde se cumple el objetivo de esta idea de negocio, que no es negocio. Y hay otra... Que quizá, bueno, nada más, perdóname que te interrumpa, pero quizá entonces el enfoque es un buen proyecto, más no es negocio. Porque al final del día sí cumplió, porque sí sirvió. Digo, derramó muchos resultados tangibles e intangibles de cómo impactó a la comunidad, ¿no? O sea, hablar de inversiones en startups, las inversiones ángeles, Oso hablando de la comunidad y de cómo crear contenido que sí tenga valor. Y Ángel, etcétera, ¿no? Todos estos ponentes, incluyéndolo, señor. A lo que voy es que a lo mejor nada más sí funcionó, mas no era negocio, ¿no? Exacto, sí. Porque tiene que ver mucho con la parte de si queríamos hacerlo negocio íbamos a segregar a mucha gente. Y no queríamos dejar fuera a gente que necesitaba ser parte de ni siquiera significa que les dimos algo y ya les resolvimos la vida. Lejos de eso. Pero sí. Es una semilla. Sí, un cerillito que le prendiste fuego y la gente empezó con esa conciencia a buscar otras cosas. Y a sacudir, a venir a sacudir, que es algo que creo que a muchas personas nos toca hacer, venir a sacudir para que otros vengan y construyan. Tal vez no seamos ni siquiera los que vamos a poner el primer ladrillo, pero venimos a sacudir y a inquietar y ya otros lo harán. Es la primera idea o la primera forma de cómo decido meterme a un proyecto, ¿no? Que sí, que tenga impacto. Sí. Y que tenga un propósito de servir a gente que esté cerca de nosotros. La segunda manera de cómo decirle sí a un proyecto es ver que yo puedo resolver una necesidad que está afectando a gente. Te doy un ejemplo y me voy a ir al 2016. En ese entonces mi esposa era mi novia y me habla y me dice, oye, estoy bien frustrada. ¿Por qué? Es que pasé por el negocio que está abriendo tal amigo tuyo y se ve que estaba ahí como que pintándole, echándole ganas y a saludarlo. Y me estaba platicando que le había metido casi que todo su patrimonio al negocio. Y la verdad es que no quiero sonar grosera, pero su negocio se ve que no va a dar frutos. Sí, no. ¿Por qué? Porque lo está empezando mal. Le está metiendo a cosas que no le debe meter en el punto en el que está. Le pregunté que si está haciendo algo de comunicación, si está trayendo una estrategia para posicionarse. Y me dijo que no, que eso lo va a ver después. Y estoy bien frustrada porque pues va a perder su dinero. Está cargada, está agobiada por esta persona. No, y porque le preocupaba genuinamente, ¿no? Y eso que no eran ni amigos, eran conocidos y por mí. Y ella está en su cuarto cuando me está diciendo todo esto. Y ella empieza a reflexionar y a meditar qué tenía ella que podía servir a estas personas. Ella es como comunicóloga y había tenido ciertas ciertas experiencias con temas de diseño, marketing, y me dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un estudio aquí en mi cuarto y voy a empezar a crear cosas, y servirle a esta gente. Y literal voy a ir y les voy a decir, te ayudo sin cobrarte nada. Y empieza a crear como, un modelo de llevando a la gente a que conocía lo básico que tenía que hacer hasta ya algo pues más en forma como que te creara tu contenido, que te generara un plan de marketing anual, otras cosas como que ya cuando empezabas a posicionarte. Y de aquí nace la primera empresa que como familia tenemos, que es Cuarto Estudio, porque fue en su cuarto y fue el estudio ahí. Después nos lleva a tener una temporada bastante buena, que empezamos a captar usuarios de Guatemala, de El Salvador, de Canadá, de Estados Unidos, de otros países, y empieza a crecer bastante bien. Y nos encontramos
yo creo que por el 2019-20, reflexionando si qué era lo que queríamos y empezar a hacer un replanteamiento. ¿Por qué? Porque ya el negocio está yendo solo por la parte económica y ya el sentido inicial había mutado totalmente y contrajimos la empresa y empezamos a crear solo proyectos propios. Ya dejamos de servir a clientes, ya no atendemos terceros ni mucho menos. Y esta es la forma de cómo empezamos a meternos en proyectos donde decíamos, ok, sí podemos monetizar, sí podemos hacer una empresa rentable, pero solucionamos algo que alguien no está solucionando. Y no porque la gente no sepa, porque estemos inventando el hilo negro. Simple y sencillamente a la gente no le importa. Te doy un caso que es ahorita con Enviando, que dices tú, oye, empresas de logística hay por todos lados. Empresas de tecnología que se están enfocando en logística, hay un boom ahorita. Pero curiosamente, esta masa de empresas que están metidas en la parte de logística no están atendiendo a un nicho que es el emprendedor, que no tiene una recurrencia de compra alta. ¿Por qué? Porque no es atractivo para ellos. Y platicamos con un socio comercial que tiene su empresa en El Paso y nos decía, oye, yo encontré la misma necesidad porque regularmente cuando alguien exporta o importa, solo lo hacen con grandes consolidados o grandes cargas. Pero si tú me dices, oye, estoy lanzando mi empresa y quiero importar no sé, un pallet de gorras. ¿Por qué? Porque quiero vender gorras personalizadas. Va a ser muy complicado que encuentres a alguien que te importe este pequeño consolidado. ¿Por qué? Porque regularmente los agentes aduanales quieren volumen y al hacerlo tú de manera individual te vas a encontrar en otra problemática, que es que te van a querer hacer un pedimento únicamente por este material y pues va a terminar siendo bien caro y tu emprendimiento va a tronar. Entonces nosotros estamos resolviendo esa parte, trayendo soluciones totalmente legales, obviamente, donde atendemos a la persona que quiera hacer un envío de una caja de zapatos, hasta una persona que quiere enviar un tráiler, ya sea a Estados Unidos o acá. Y hay otra parte que hace poco, hace cerca de un par de meses nos encontramos en ese análisis donde hay emprendedores que se están posicionando y están creciendo muy bien acá, pero están llegando a toparse en su mercado. ¿Por qué? Porque atendieron su nicho y listo. Pero luego a la hora de expandirse viene la interrogante, ¿a dónde crezco? Pues el mercado, naturalmente pues más factible es Estados Unidos. Pero en el Inter, pues, oye, pero si envío de aquí, el envío me cuesta carísimo, es inviable, ya no le conviene al cliente ni me conviene a mí. Entonces ahí nosotros tenemos una solución donde hacemos toda la trazabilidad para que puedas exportar, para que te podamos hacer fulfillment desde El Paso y sea viable para llegar a un mercado entrando a Amazon, creando tu e-commerce bien posicionado en Estados Unidos. Y ahí es donde resolvemos algo que no es que lo estemos siendo como tan brillantes de ser los únicos que lo encontraron, no. Más bien nos está interesando si servirle a este público que tal vez no es en tamaño de mercado, no es tan ambicioso pensar en ese mercado, pero queremos servirles y traerles una solución que el día de mañana nos permita estar bien de la mano con ellos y que su crecimiento también sea parte de nuestro crecimiento. Oye, ¿y ahí cuál es el detonador para que funcione? ¿Servicio? Servicio y precio. Que el precio, la verdad, nunca me ha gustado que sea parte de tu diferenciador, porque cualquiera puede venir ahí y darte más barato y listo. Pues la combinación de la solución, que va a ser muy complejo que alguien te ofrezca desde la logística, desde Chihuahua hasta El Paso, todo el envío sin que tú tengas que pagar almacenaje y seguido de eso, toda la parte de estrategia para posicionar tu producto en Estados Unidos. Es solución, precio y servicio. Ya. Oye, ahorita hablabas de algo que por supuesto que quería traer a la mesa. Hay clases de liderazgos que
no sé cómo lo veas tú, pero tienen más protagonismo, ¿no? O sea, están más en exposición, hablando al frente, dirigiendo, y son los que estamos más acostumbrados, ¿no? O sea, los medios dictan mucho de la narrativa y de cómo asociamos a que es un líder nato, correcto, atractivo, carismático. Pero después hay otra clase de liderazgos que sé que es donde tú te desenvuelves más, ¿no? Esta clase de estar detrás de bambalinas, donde no está la atención, donde no están los medios. Cuéntame, o sea, cuéntame cuál es el racional de eso, o por qué lo mantienes o lo vives así. Digo, no sé si tenga que ver con algo que lo explica muy bien Seth Godin, ¿no? Que es pues para mí es la referencia hablando del marketing moderno sobre todo. Y lo menciona muy bien en un libro que sé que eres muy afín, que es La Vaca Púrpura. Eh, no sé si ese sea tu propio diferenciador o cuál es el racional de la clase de liderazgo que tú ejerces. Yo creo que la clave del por qué ejerzo este liderazgo tiene que ver mucho con vencer a mi propio yo, porque mi personalidad quiere estar enfrente, quiere ser reconocido, quiere llevarse la medalla y quiere llevarse el aplauso. Pero cuando entiendo que eso no produce algo positivo, precisamente, empiezo a analizar, y esto me toca, yo creo que fue en el 2020 o 21, empezar a ser muy intencional en romper esa necesidad personal de lograr, de llevarme el aplauso, y empiezo a salirme de la foto y empezar a poner en la foto a la gente con la que yo colaboraba. Y empiezo a ver un resultado bastante positivo donde gente que probablemente no había crecido como quisiera, tenía que ver con mi persona, porque mi liderazgo antes de esta etapa, donde logro ser consciente de este punto, veo que la gente empezaba a depender mucho de mi persona, en el sentido de cómo lo hacemos, márcanos tú la pauta, antes de equivocarme mejor tú corrígeme, y eso la verdad es que eliminaba la posibilidad de que en algún momento yo me pudiera ir momentáneamente o para siempre como es en la actualidad, y que alguien pudiera ocupar mi lugar sin problema. Y estoy recordando que esto viene a raíz de una pregunta que me hizo Ángel precisamente, y la pregunta fue, sí, que fue hasta muy cruda la pregunta, pero fue prácticamente, si ahorita te mueres, ¿quién se queda en tu lugar? Y la verdad es que en ese momento me costaba mucho trabajo pensar en a quién iba a dejar. ¿Por qué? Porque todos eran muy dependientes de mi posición como director comercial en su momento. Y me hizo reflexionar y empezar a salirme de la foto y empezar a dejar a crecer a la gente. Y creo que nos trajo muy buen resultado como organización. Y más allá que el resultado que tuvimos como empresa, el resultado que he visto en las personas y que me han comentado, creo que se conjuntó para que yo pudiera crecer saliéndome de la foto y que ellos pudieran crecer metiéndose en la foto. Oye, pareciera que escuchándote puede ser o puede sonar que estés creando tu propia competencia, ¿no? No se vuelve peligroso. Yo creo que es bueno. Pienso que cuando tú te sientes amenazado, significa que tú estás buscando hacer algo para ti. Pero cuando tú dices, oye, yo quiero que se amenace mi silla, es algo bastante positivo, porque eso significa que el resultado que estás trayendo a tu equipo es positivo. Y al final del día, creo que el trabajo de cualquier persona que está como en una posición de liderazgo, llámale gerente, supervisor, director, creo que la principal responsabilidad es, por un lado, desarrollar a la gente, y por otro lado, ser facilitador de tu equipo. No es mandarlos ni decirles qué hacer, que muchas veces toca, ¿verdad? Pero si tu equipo está en un avance totalmente plano y donde
necesitas, la organización necesita que tú estés, pues algo no estás haciendo bien. Yo creo que un buen indicador de cómo estás haciendo las cosas es que la gente te amenaza, o sea, no de una manera negativa, sino el crecimiento de tu equipo amenace tu silla. Creo que es bastante positivo. Oye, Sam, algo que sí me sorprendió de hacer la tarea era de que hace mucho tiempo tenías mucho miedo a hablar en público. Y es algo que ciertamente sí me sorprende. Me gustaría saber cómo lo venciste. Creo que precisamente tuvo que ver con el liderazgo bajo el que yo estaba. Llego a un momento donde estoy en El Salvador y estoy, si mal no recuerdo, frente a 5,000 maestros y el plan era que solo 3 personas dieran conferencia y llega previo 2 días de este evento y se acerca en su momento mi director y me dice, te tienes que aventar porque ahorita son 5,000 y mañana probablemente sean 10,000 y es mejor hacerlo ya. Te vas a equivocar, brother. Tal vez vas a hacer el ridículo, pero hazlo ahorita. Y la verdad lo hice contra mi voluntad. Me aventé y creo que ahí viene mucho de lo que yo hice con mi equipo, donde esta persona no quería brillar él, quería que como equipo brilláramos, quería que como equipo creciéramos y tal vez en otras organizaciones no le des spot a esta persona, no lo subas a plataforma, que no dé una conferencia, porque tal vez amenace que tú sigas dando conferencias. Y es romper con lo cotidiano y lo que naturalmente en muchas organizaciones se vive, donde proteges tu espacio, proteges tu silla. Y ahí empieza como que ese estímulo de tengo que aventarme. Y yo creo que empieza a suceder de manera orgánica. Era solo, como decimos ahí, era solo aventarse sin medirle el agua a la alberca. Claro, solo así aprendes a nadar también, ¿no? Aventándote al agua. Tomando en cuenta toda la experiencia que tienes en marketing, sobre todo digital, trabajando pues lo que para mí es ya la consolidación de una startup y las empresas que han lanzado digitales, para los que van a lanzar o están en esta etapa inicial, ¿cuál es el área o la estrategia que se deben de, quizá estrategia no, quizá fortaleza que deben de pulir más para sobre todo pasar de la etapa de lanzamiento a algo ya más estable? ¿En qué se deben de fijar? Digo, yo sé que es un poquito abierta o bastante abierta la pregunta, porque podemos hablar de cualquier giro, ¿no? Sí. Pero ¿a qué le deben de poner atención en sus primeros 6 meses? Yo creo que lo que nos ha marcado mucho la pauta a nosotros es en romper con toda la arrogancia que puedes llegar a tener al creer que tu idea es la que necesita el mercado. Y nos ha pasado, hace poco hicimos un lanzamiento, fue el año pasado de hecho, y creíamos que este producto, que era una plataforma digital, iba a resolverle la vida a nuestros usuarios. Lanzamos, tuvimos muy buena aceptación, cerca de 5,000 usuarios en las primeras 2 semanas, pero después nos damos cuenta que con ciertos mapas de calor que teníamos diseñados, nos empezamos a dar cuenta que cerca del 70% de las herramientas no estaban siendo usadas de esta plataforma y tenían que ver con el que realmente no eran tan buenas para el usuario. No eran útiles. No eran útiles y nosotros habíamos invertido en ese desarrollo y estábamos, previo a eso, obsesionados en hacer que las usaran. Pues realmente no era una buena idea. Era una idea desde nuestra perspectiva y tal vez en nuestro uso resolvía algo, pero no significa que nuestro mercado lo quisiera o estuviera listo para usarlo. Entonces creo que la clave es vencer esa arrogancia que te puede llegar a decir mi idea es la mejor y si el cliente dice que no, yo lo voy a persuadir y le voy a crear la necesidad. No, escucha a tu mercado porque el mercado es sabio. Si tú tienes una muy buena idea, pues puede dejarlo de ser hasta que el mercado empiece a hablar. Entonces creo que esa puede ser la clave, escuchar al mercado, entendiendo que al final del día tú te vas a deber al mercado, al que te estás dirigiendo.
Sam, ¿qué es lo que hoy en día identificas en ti que a tu edad todavía te sigue poniendo vulnerable? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y se me vienen varias cosas a la mente, pero yo creo que esa cosa o ese tema que más me pone vulnerable es cuando sé que hay una crítica hacia mi persona cuando no estoy presente. Que hablen mal de ti Sí, a tus espaldas. sí. O sea, me recomiendas que lo haga de frente. No lo vuelvas a hacer a las espaldas. Por favor. Eso es algo que puede llegarme a hacerme sentir muy vulnerable. ¿Por qué? Porque mi tendencia es malamente refutar y no escuchar muchas veces. Es algo que cada vez voy aprendiendo más a poder escuchar esas críticas y aprender. Por ahí una persona que la verdad se me hizo muy sabio cuando me lo comentó, fue que no solo escuches a los que hablan bien de ti, escucha principalmente a los que hablan mal de ti, porque seguramente algo de eso es verdad y puedes aprender y corregir. Entonces, he buscado aprender cada vez más a escuchar críticas, pero me hace sentir muy vulnerable cuando no estoy presente porque no puedo dialogar, no puedo escuchar de la forma que lo están diciendo y pues es algo que sí no debería, creo, afectarme o vulnerarme, pero al final del día lo hace. Y en ese espacio donde dejas el soltar. Creo que es donde batallo, que esto siempre es un proceso cuando se trata de soltar. No es como muchas personas quisiera decir, no me toca engancharme con este tema, lo de vuelta a la página. La verdad es, creo que algo con lo que bateo bastante. Y es todo un proceso. Es primero alinear el momento y la situación a mi set de valores, decir, oye, esto no tiene nada que ver con lo que vivo y con lo que quiero ser. Y probablemente quiero ir a reclamarle y quiero pelearme con esta persona, pero no tiene nada que ver con lo que quiero ser. Y me toca soltar después de eso, pero sí es algo con lo que batalla bastante. Oye, no sé si el tema de no tomarte las cosas personal, que se explica de una manera muy didáctica en el libro de los 4 acuerdos. O sea, no sé cómo tomaste tú ese concepto de no tomarte las cosas personales. Es difícil, digo, yo creo que pocos son los que lo pueden hacer en su totalidad, porque al final al final del día, cuando a nosotros nos llegan críticas que han llegado sobre esto que hacemos, sobre Lateral, sobre el podcast, pues claro que es un tema personal, güey, pues estamos aquí trabajando, o sea, al Es final, algo que yo hago. o sea, al final del día es un trabajo de nosotros, ¿sabes? Es decir, pues sí lo tomamos personal porque no es como que le estés hablando a alguien más. Sí. Y al final del día, lo que a mí me ha funcionado es también decir, bueno, sigo aprendiendo. Como dices tú, hay críticas que te sirven, hay críticas que no, o sea, vienen desde un lugar muy, muy oscuro y que no sirven de nada. Y hay críticas que ni siquiera tienen que ver contigo, güey. O sea, que son más sesgadas, que son más irresponsables, Tienen que ver con la que son persona más lo habla. del momento, de este momento de calor pues sí, al final del día somos seres viscerables, ¿no? Entonces, pues también dices tú, bueno, es que ¿de dónde viene esta crítica, no? O sea, viene de que me puso atención y sí escuchó lo que yo decía, viene de que me conoce, viene de la envidia. Digo, al final del día ahí está, ¿no? Entonces, no sé tú cómo manejes ese concepto. Digo, al final del día somos seres irracionales, güey. O sea, no todo lo que dictan los libros lo vivimos y lo pensamos tal cual, ¿no? Todos tenemos nuestros sesgos. No sé tú ese concepto cómo Sí, yo lo creo entiendas. que tiene que ver con justo lo que platicamos ahorita. Veo difícil que a una persona la podamos ver como voy a programarla para que ya no se tome las cosas personales. Somos un cúmulo de emociones y no podemos diseñarnos de, esto sí me lo voy a tomar personal, esto no. Es difícil y creo que la clave no es
aprender a no tomártelo personal. La clave es que sepas captar cuando te lo estás tomando personal y que eso no te lleve a que sea el motor para otras acciones. Que te afecte, que se te meta la piel, ¿no? Por así decirlo. Y que empieces a reaccionar. Una persona que habla desde la envidia y te empieza una crítica que no para nada suma, sino todo lo contrario, y eso te prende a ti y te lo tomaste personal, pero después le contestas otra cosa y tú, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te crees? Te enganchas. Y ahí es donde ya pierdes tú. Claro. Yo creo que la reacción, es bueno reaccionar porque pues no, hay veces que es necesario, es parte de tu supervivencia, pero saber cómo reaccionaste y saber dar pasos atrás, porque muchas veces vas a reaccionar mal y tienes que cacharte cuando estás reaccionando mal y dar pasos atrás. Y tampoco creer que tus reacciones siempre han sido las mejores, porque No, sí. hay muchas reacciones que no se te salen de las manos. Que no se alinean con lo que queremos ser. Exacto, de acuerdo. Sam, eres muy inquieto. Seguramente mientras estamos aquí, la cabeza te revoluciona y digo, ya tienes proyectos no en puerta que están sucediendo. Ya me platicaste de uno. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes por cumplir? Digo, yo sé que hay sueños que los estás viviendo en carne propia, pero que hacia adelante les traes ganas y los quieres lograr. Platícame alguno. Sí. Hay un proyecto, que no puedo profundizar mucho en él, pero tiene que ver con esa pasión de educar a estos, miles de niños que ya hemos abrazado servir desde hace algunos 7, 8 años. Y ahorita estamos, justo en la etapa de analizar, de ver por dónde y construir algo que vaya por la misma línea de lo que estuvimos haciendo en LAM. ¿Para qué? Para que no pase lo que mencioné ahorita, que cerramos el pozo y listo, ya no salió agua. Claro. No, ahora estamos sabiendo que hay nuevos pozos que necesitan ser abiertos para sacar esa agua que va a ayudar al pozo pasado. Y al final del día va a seguir sumando al propósito que como vida hemos abrazado. Ese yo creo que es el proyecto a nivel profesional que más me está moviendo, pero hay otro que se tiene que ver más con mi familia. Y el sueño más grande que tengo es llegar a mi última etapa de vida, siendo anciano, y que mis nietos anhelen estar conmigo. Que te quieran. Que me quieran y que quieran que les cuente historias. Que quieran disfrutar el tiempo conmigo las tardes, que quieran ir al parque conmigo. Ese yo creo que es uno de los mayores sueños que tengo. Que ya vas muy adelante por tus hijos, ¿no? O sea, me refiero por el trabajo Sí. como papá, pues, ¿no crees? Sí. O sea, porque al final del día ya estás creando esa semilla, ¿no? Porque al final del día, pues obviamente que la mayoría de las veces yo pienso que los nietos tenemos una gran relación con nuestros abuelos gracias a lo que nos inculcaron nuestros papás. La mayoría de las veces, habrá veces que no, entiendo. Muy bonito sueño, no me lo esperaba. Ya para ir cerrando y siendo bien respetuoso de tu tiempo, peor consejo que te hayan dado, lo hayas puesto en práctica o no. No te dejes, defiéndete. Es el peor consejo que me han dado. Porque cada vez que me he defendido, muchas veces he ganado, pero siempre he perdido en el corazón. Lo pusiste en práctica. Sí. Mejor consejo. El mejor consejo. Busca el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Ese es el mejor consejo que me han dado. ¿Quién te lo dio? Me lo dio una persona en el 2011 en Canadá. Canadá. Sí. ¿Fue como tu mentor? Sí. Ok. Proyecto que más te esté emocionando. ¿Platicaste algunos? Digo, no sé, te tengo que hacer la pregunta porque no sé cuál es el que te emociona más. Sobre todo en un plazo de un año y medio. Platicabas de seguir con este impacto en términos de educación. Sé que ese se está cocinando. Sí. Platícame uno que puedas platicar ya un poquito más en forma o firme que esté sucediendo, que te esté emocionando. Yo creo que por lo real que es el proyecto y por lo que ya lo estamos viendo funcionar y ha sido bastante positivo el cómo inició y cómo avanzando, es enviando.
de cómo a cortos meses de haber empezado la empresa, ya nos toca estar favoreciendo a un cúmulo de cerca de 50 emprendedores. Creo que es el que más nos está emocionando por todas las aristas que están derivándose del proyecto, y creo que van a venir cosas buenas por este proyecto. Genial. Sam, sé que, bueno, no sé qué tan activo se hace en redes sociales, por cierto, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, que te quiera criticar de frente? Sí, que me manden mensajes de odio. De audio. Oye, ¿por dónde estás más activo? Samuel Calleros en Instagram. En Instagram, Samuel, seguido, ¿verdad? Samuel Calleros, sin puntuaciones ni nada. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Se quedaron preguntas en el tintero, pero queremos ser bien respetuosos de tu tiempo. Muchas gracias. Animar a cada persona que nos escucha que detecten aquello que se les ha sido depositado, y que lo usen para bendición de otras personas, que lo vean como una responsabilidad, no como un privilegio. Perfecto. Sam, muchas gracias. Gracias. Oye, se quedaron pendientes las bromas, güey. Porque eres muy bromista. Al rato. Gracias, Diego. Pues. Lo sé. La verdad es que sí. Este episodio da para una segunda vuelta. Personas con ganas de impactar como Samuel, pero sobre todo responsables de cómo hacerlo, son las que necesitamos hoy más que nunca. Y es posible que la cosecha no la veamos. Y eso también está bien. Si te gustó la entrevista, ya sabes qué hacer. Lo que realmente nos ayuda para seguir creciendo es que tú la compartas con alguien que pueda conectar con este episodio vía WhatsApp. Es gratis. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Samuel y a mí con la frase reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.